¿Tan difícil era escribir una buena historia para Mando y Grogu? Respuesta rápida, no, para nada. De hecho, haber transformado la temporada 4 en una película fue un gran acierto. Porque entre la incursión media extraña a través del libro de Boba Fett y la enorme dispersión de la temporada 3, para darle un cierre a todas esas puertitas abiertas que permitieran o relanzar la serie o darle un cierre orgánico, lo mejor era una película. Si vos me pedís una opinión totalmente honesta y un poco salvaje, yo te diría, no escribieron una buena historia para Mando y Grogu simplemente porque no quisieron. Como comprenderás, no puedo andar afirmando semejante cosa sin explicarlo de manera coherente y sólida, así que te invito a que me acompañes a lo largo de 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de la diferencia de formato entre serie y película. En el segundo bloque vamos a ir a los elementos narrativos básicos que tenemos que tener en cuenta para una película de Mando y Grogu. Y en el tercer bloque vamos a hablar directamente de qué tendría que contar una historia para Mando y Grogu. Y de hecho me voy a animar a darte un rudimento de guión para que veas una versión alternativa y lo fácil que es, porque yo lo hice en 5 minutos improvisándolo. Y como yo lo podría hacer cualquier escritor con un poquito de oficio. Ni hablar un guionista. Podemos diferenciar los formatos de serie y película a partir de pensar cómo se elaboran los planos argumentales en una y en otra. En una serie vos tenés 2 planos bien diferenciados. El plano estructural, es decir, el hilo conductor que atraviesa toda la serie, y el plano coyuntural, es decir, por ejemplo, las misiones que va realizando Mando en los diferentes episodios. Esas misiones puntuales que comienzan y terminan en un episodio o en un conjunto de episodios son del orden de la coyuntura, porque es algo que tiene principio y fin y es algo que no está necesariamente en línea con lo que en el canal llamamos perspectiva, es decir, con el tema y la problemática. Como el tema te da un hilo conductor, de ninguna manera en una serie deberías tener más de un hilo conductor. ¿Por qué? Porque si tenés más de un hilo conductor, te vas apartando del tema. Es muy difícil que en una serie vos puedas hacer un trabajo que involucre a más de un hilo conductor, porque justamente eso atraviesa toda la serie y vos tenés que trabajar los planos coyuntura, es decir, aquellos argumentos que comienzan y terminan en ciclos de capítulo a capítulo o de secuencia de capítulo a secuencia de capítulo. En una película vos trabajás con un solo plano argumental. Y esto suena contraintuitivo, porque uno tiende a pensar que en una película se trabaja con muchas líneas argumentales de entrada. Y es verdad, hay muchas líneas argumentales en una película, o puede haber muchas líneas argumentales. Pero a nivel concepción, cuando vos estás creando el guión o una novela, porque una película y una novela en este punto tienen la misma estructura, vos tenés que concebir todas esas líneas que se van a presentar posteriormente de forma dispersa como perteneciente al mismo plano. Si esa dispersión que se ve en la pantalla posteriormente con el producto terminado, vos no la concebiste como perteneciendo al mismo plano, la película se va a perder en una dispersión realmente insoportable. Si entendemos esta diferencia, vamos a entender el error garrafal que puede cometer una serie o una película. En una serie, el error fundamental es introducir más de un hilo conductor. Es decir, es introducir más de un plano estructura. Cuando vos introdujiste un plano más, lo que hiciste es
que la serie se disperse y se aleje de lo que tendría que ser su perspectiva, su recorrido. En una película, el error que se comete, sobre todo en Hollywood, y casi como si no lo pudieran evitar, es el mal uso de las subtramas. Las subtramas pertenecen al orden de la coyuntura. Por lo tanto, es muy fácil que terminen ampliando excesivamente tu plano estructural de argumento, o bien que empiecen a producir tangentes y que no tenga formas de integrarlo posteriormente. ¿Por qué? Por eso digo el mal uso, porque no fueron concebidas previamente, sino porque por una cuestión de marketing, por una cuestión de 20.000 creativos actuando todos juntos, metiendo la mano en el mismo plato, terminan cada uno negociando, y acá ponemos esto, acá ponemos lo otro, acá ponemos... Y por una cuestión de egos, termina apareciendo 20.500 millones de subtramitas que no fueron concebidas dentro del mismo plano y que por lo tanto tienden a producir planos alternativos que te desvían completamente del lugar a donde vos querías llegar. Vos tenías planificado hacer este recorrido y todas esas subtramitas te llevaron por caminos alternos, te fueron dispersando no solamente el argumento, sino que la atención de la gente, y el resultado es una película que ni fu ni fa, o que resulta muy confusa, o que termina no gustándole a la mayoría. Por esto mismo es que decía que no hay mejor solución para una serie como The Mandalorian transformar esta temporada 4 en una película, porque es la oportunidad de tomar todos esos planos estructurales que fuiste dejando dispersos, reconcebirlos en un mismo plano y darle un recorrido, sea para relanzar la serie o sea para darle un cierre orgánico. La pregunta del millón: ¿cómo podrían haber resuelto todos esos planos estructurales que fueron entrando en temporada 2.5 a través del libro de Boba Fett y esa incursión media extraña y el enorme desbarajuste que fue la temporada 3? Bueno, para analizar eso a la perfección, vamos al bloque 2, a donde vamos a trabajar los elementos narrativos básicos que tenés que tener en cuenta para contar esta historia. Si te pregunto de qué se trata realmente de Mandalorian, tal vez vos me digas algo así como que se trata de un space opera inspirado en la figura arquetípica del forastero de los western típicos. Sin embargo, aunque es una observación muy aguda, no es de qué se trata el Mandalorian, sino es el formato en el cual se expresa aquello de lo que se trata. El tema de Mandalorian es la cuestión del origen. Y es más, si querés, el origen entre el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de trascendencia y la identidad. La problemática se podría expresar así: ¿cómo construyo identidad cuando mi origen es incierto, mi relación con el grupo de pertenencia es ambivalente y mi relación con la trascendencia a través del credo es una relación que me impide desarrollar una identidad distinta a la impuesta? ¿Cómo rompo con todos esos mandatos? Esa sería la problemática de The Mandalorian. Eso es lo que está en juego. Y ese tema, esa problemática, va completamente en línea con las problemáticas típicas de Star Wars. The Mandalorian nos trae una problemática que no solamente es profunda, además es universal y es muy fácil de entender afectivamente por casi cualquier persona mayor de 4 años, que si lo abstraemos al grado mínimo, en el fondo se trata de
ser el origen de todo o ser uno más de la manada. A partir de esa problemática tan sencilla, podemos incluir prácticamente todo el universo Star Wars. Desde los delirios de Palpatine, a la regla de dos de los Sith, a Anakin surgiendo de la fuerza, a los conflictos de Luke en relación a Darth Vader, el problema de Anakin con Padme, de la relación de Anakin con Padme, por ejemplo. ¿Qué soy? ¿Uno más de la manada y me caso con ella? ¿O soy el origen de todo y por lo tanto todos los conflictos de la fuerza residen en mí y yo tengo que seguir con mi credo Jedi, no importa lo que dicte mi corazón? Pueden buscar en todo lo que es Star Wars y van a ver que está eso presente en todo momento. ¿Cuál es el rasgo diferencial de los personajes? Mando se construye, como dijimos, en esta figura arquetípica de los western, porque estamos hablando de una space opera, y aparece como el forastero. Lo intimidante, ese halo de misterio de Mando, no surge de su credo o del casco o de la relación con los mandalorianos, sino de esta particular situación en relación a los demás. Se relaciona con los demás y a la vez no se relaciona. Está y no está. Como el forastero. El forastero es esa persona sobre la cual todo el mundo sabe algo y no se puede dejar de saber algo y a la vez nadie sabe nada. Hay toda una leyenda urbana que lo antecede y que va construyéndole una identidad, de la cual el mismo forastero no puede salir, porque no importa lo que haga, siempre va a ser decodificado todo su accionar a partir de esa identidad que forja la leyenda urbana. Si lo queremos llevar más lejos y ir a la fuente, podríamos decir que el forastero participa de la herencia de los chamanes y ese maná que rodeaba a los chamanes, esa cosa encantadora y siniestra, esa cosa mística, inaccesible. Esto lo tocó el chamán y por lo tanto ya es algo que es prohibido, o que hay que rechazar, o sobre lo cual hay que tener cuidado. Sacarse el casco sería tanto como salirse de esa identidad a la cual está obligado. El héroe que se asienta en el forastero y en el chamán solamente es héroe en tanto y en cuanto no es uno más de la manada. Podemos ver esto perfectamente bien trabajado si pensamos que tanto los chamanes como los forasteros como Mando no comparten la comida con los demás. Porque el hecho de compartir la comida con los demás es automáticamente formar parte de la manada. Grogu para Mando es al mismo tiempo una oportunidad, un desafío verdaderamente complejo. Acceder a Grogu es la oportunidad de generar su propia familia, pero también es el desafío enorme de romper con la inercia de los mandatos, el mandato del credo, el mandato que se forja en la mirada de los demás, cómo lo ven, como alguien fuera de serie, y el mandato que ya tiene asumido, porque hay una resignación a ese destino, al cual no puede dejar de asistir, casi de forma compulsiva. Grogu es un personaje distinto, porque es un personaje cuya singularidad es no poder desarrollarse por falta de algún otro que lo sostenga. Grogu no puede o no quiere, por la escena traumática que no nos dicen del todo cuándo fue ni cómo fue, pero más o menos se vislumbra que no puede sostenerse en la fuerza para generar una identidad. Necesita algún otro que lo sostenga, porque es niño todavía y porque no puede sostenerse en la trascendencia porque hay algo ahí que se interrumpió. Esa transferencia quedó trunca, diríamos si estuviéramos en el otro canal del psicoanálisis. Ahí hay algo del orden de la continuidad que uno puede tener en relación a algo que a uno lo trasciende y le da una identidad que no lo puede capitalizar para sí.
y necesita que alguien le haga de pantalla, que lo cubra, que lo sostenga, que lo acompañe. De hecho, que le dé incluso algún sustento distinto. ¿Qué es Grogu para Mando? Y básicamente un niño tal cual lo puede concebir una persona que nunca pudo ser niño. Es decir, algo extraño, mágico, frágil y de alguna manera inaccesible. Si hacemos una película que se llama El jinete sin cabeza, no podemos hablar después de un lorito que quería cruzar el Atlántico sobre un sobre de té dado vuelta. Tenemos que hablar de jinete sin cabeza. Si estableces de una manera tan unívoca en el título dos personas relacionadas, de lo único que tenés que hablar es de esas dos personas y de la relación. No hay manera de que vaya por ninguna tangente, no tiene ningún tipo de sentido. Para un primer acto, lo primero que yo pensaría es en hablar de las dificultades, tanto de Mando como de Grogu, para asumirse como familia. Presentadas obviamente de forma proyectada al exterior como conflictos triviales, que podrían ocurrir tanto en la vida cotidiana, en el día a día, como en misiones especiales o cosas por el estilo. Este tipo de conflicto, aún proyectado al exterior, tendrían que enviarnos al origen tanto de Mando como de Grogu, sino a la historia completa, algún episodio, alguna anécdota de uno y de otro. ¿Por qué plantearía esto como primer acto? Si seguimos el espíritu de Lucas, hablando de que Star Wars es para niños de 12 años en adelante, tenemos que ir a una lógica muy extremadamente sencilla. Y no hay lógica más sencilla para producir cualquier tipo de argumento que decir, mira, esto es a causa de esto otro. Obviamente esto nos sirve como puntapié y dirección de lo que va a ser el arco de cada personaje. Todo personaje, para poder involucrarse con la trama y llevarla adelante, tiene que hacer un recorrido especial que implica algún tipo de crecimiento, algún tipo de evolución. Remitir las dificultades triviales que se pueden encontrar en el día a día o en misiones específicas a algún episodio de su vida, de su prehistoria, vamos a decir, prehistoria respecto de la serie, ¿no? Reenviarlo a la prehistoria nos da el puntapié y el sentido, la dirección de lo que debería ser el arco de personaje. ¿Por qué? Porque eso nos explica o nos da al menos una primera explicación de por qué llegaron a donde están. Yes. ¿Cómo podríamos poner esto en un ejemplo? Pensemos un poquito, a ver, déjeme pensar a mí un poquito también. En Mando el conflicto podría aparecer desde esta perspectiva. ¿Cómo ser padre sin haber tenido uno? Y eso podría ampliarse a cómo poder comprender un niño sin haber tenido una infancia jamás. Grogu podría tener que resolver una relación dual. Por ejemplo, una cosa es relacionarse con Mando, su papá, y otra cosa es relacionarse con un mandaloriano. Mando es un mandaloriano, pero para el niño son dos padres. El padre que está ungido en el credo y en esa compulsión de destino, de tener una identidad de la cual no puede moverse, a la cual está obligado, y el otro mando, el mando de carne y hueso, con el que el niño Grogu es probable que se quiera relacionar realmente. ¿Cómo podríamos mostrar todo esto en una película? Supongamos lo siguiente. Nuestro querido Grogu empieza a tener pesadillas, que necesite ver a los ojos a su padre para calmarse.
Y eso, a la vez, generaría un conflicto, que en Mando se expresaría en lo siguiente: mi credo o mi niño, que a la vez implica el conflicto respecto de la dualidad que está sosteniendo. ¿Quién soy? ¿Din Djarin o el Mandaloriano? ¿Quién soy? ¿Ese que nunca desarrollé o ese al que me veo obligado a ser? Hasta aquí lo que hicimos fue armar hipótesis de conflicto. Pero en el segundo acto lo que tenemos que hacer es producir el conflicto. Es decir, construirlo, darle textura, darle argumento, que amplíen e integren dentro del conflicto todo lo que son las líneas exteriores a los personajes. Entonces, ¿qué podríamos plantear? Supónganse que las pesadillas, sí, vamos a decirlo así, que las pesadillas recurrentes del niño Grogu guardan un secreto que es fundamental para resolver un conflicto exterior, que depende de que el niño Grogu pueda acceder a esa pesadilla y recuperar la memoria que se oculta en esa pesadilla para traer un secreto que resuelve un gran conflicto exterior, que afecta a toda la República. Supónganse que alguien sabe que Grogu tiene ese secreto, o sospechan eso, que aprovechen alguna misión de Mando y secuestren a Mando para llegar a Grogu, y que a la vez los Jedi, por ejemplo, o algún sector de los Jedi que tiemblen frente a la sola posibilidad de que ese niñito guarde un secreto que lo involucre en algún tipo de cosa oscura, lo secuestren al niño para ver si pueden de alguna manera sacarle ese secreto o borrarle esa memoria, y que queden los dos secuestrados por lugares diferentes. Ahí entrarían, por ejemplo, diferentes personajes. Podría entrar Bo-Katan, podría entrar los Mandalorianos en general, podría entrar Luke, podrían entrar Ahsoka, podría entrar cualquiera de todos los personajes para tratar de darle cierre armonioso, fluido y orgánico a toda la dispersión que se dejó a lo largo de esa temporada 2,5 y de esa temporada 3. Incluso podría dejar puertas abiertas a la película de Filoni, por ejemplo. Grogu no sería solamente un objetivo militar por su relación con la fuerza y con la sangre y con las aspiraciones de Palpatine, sino también por ese secreto. El hecho de tratar de recuperarlo sería fundamental. Y volveríamos a el inicio de la serie. Volveríamos a la línea argumental de los remanentes imperiales y Grogu, y la necesidad de tenerlo bajo su dominio. ¿Cómo podría resolverse esto? Bueno, pasemos al acto 3. Obviamente tenemos una limitación. Tenemos que seguir la consigna de Lucas de hacer una narrativa para niños de 12 años en adelante. Por lo tanto, tendría que tener una resolución positiva. Entonces, de alguna manera, a partir tal vez de sacrificio de mandalorianos o de Bo-Katan o cosa por el estilo, lograrían rescatar tanto a Mando como al niño Grogu y volverlo a juntar. Y de alguna manera quedaría salvada esa primera circunstancia conflictiva de la separación, pero todavía quedaría el problema de el niño Grogu necesitando la mirada del padre para calmarse. Y siendo en este punto algo fundamental para poder acceder a la memoria y descubrir el secreto y terminar de resolver el conflicto mayor, quedaría planteado ahí la cuestión de resolver el arco de personaje de Mando. ¿Mi credo o mi niño? Tendría algún tipo de conflicto interno que, si no es superado,
no podríamos llegar nunca a buen puerto. Por el lado de Grogu, a pesar de ser un niño, también tiene su arco de personaje, y su arco de personaje tendría que ver con poder integrar a estas dos versiones de su papá. A la versión del papá de carne y hueso, de aquel que necesita que lo mire, y a la cuestión de la identidad de su padre como mandaloriano. En ese contexto se desarrollarían los dos arcos de personajes y podríamos arribar a la conclusión de la película. ¿Qué necesitamos para resolver el conflicto mayor en esta película o en cualquier película? Y que los arcos de personajes se cumplan. Es decir, que haya una evolución. En el caso de Mando, esa evolución pasa por decidir mi credo o mi niño. Mi credo me impone estas reglas, mi niño necesita verme a los ojos para poder calmarse, y eso a la vez es la clave para resolver el conflicto mayor, porque si el niño no se calma no puede acceder de ninguna manera a la memoria que necesita para rescatar ese secreto que puede ser, vamos a decir, la clave para que se sostenga la República, por ejemplo. Para Grogu también tiene su arco de personaje y también tiene que resolverlo, porque si no hace ese recorrido el conflicto no termina de resolverse jamás. ¿Y qué sería ese arco de personaje? Y bueno, aprender a, de alguna manera, convivir con esas dos versiones de padre. Resolviendo esos conflictos individuales, podemos acceder a la resolución del conflicto mayor. Esa es la mecánica que tiene que seguir cualquier película. Mando tiene que elegir entre Credo y su niño, y a la vez tiene que elegir entre seguir en una compulsión a una identidad a la que se ve obligado por la deuda respecto de aquello que lo aceptaron, o construir su propia identidad, y el niño Grogu tiene que aceptar esta dualidad paterna. Esto nos lleva directo, por ejemplo, a la relación entre Anakin y Luke. Anakin también se encuentra en una posición a donde tiene que elegir entre su credo, los Jedi, y el hecho de ser un elegido de la fuerza, y de ser padre. Dejo a los Jedi y me quedo con el amor de mi vida y tengo mi familia. El hecho de elegir entre estas dos familias, la que me aceptó y aquella que puedo construir. Son temas completamente universales, pero aparte son temas estrictamente de Star Wars. Esa imposibilidad de elegir a Anakin lo lleva derechito al lado oscuro, porque no puede terminar de elegir nunca, y cuando elige ya es demasiado tarde. Por eso esta peli, pensada así, podría ser un relanzamiento de todo Star Wars, porque retoma esa herida abierta de Anakin y puede darle una continuidad sin que sea el acto final, sin que tenga que sacrificar su vida para que eso pase. Anakin termina eligiendo a su niño por encima de su credo. Termina desafiando a Palpatine y oponiéndose para defender a su hijo. Tranquilamente podría ser un relanzamiento porque retoma ahí donde quedó. ¿Por qué hicieron este bodrio en vez de hacer una película? Se me ocurre que tuvieron miedo de que Mando reviva en su capacidad de ser punta de lanza de los contenidos de Disney y termine eclipsando los demás bodrios. Y por lo tanto que se queden sin audiencia en aquellos bodrios donde pueden andar bajando líneas a los pavotes. La segunda hipótesis que voy a barajar tiene que ver con una intuición, que no sé por qué hay un tufillo ahí que no logro
entender del todo, pero ¿vieron cuando dicen no tengo certeza pero tampoco dudas? Bueno, eso me pasa. Y creo que puede haber habido una zancadilla de Filoni a Favreau, que se ha tenido miedo de que si la película de The Mandalorian fuera realmente consistente, interesante y atractiva, terminara opacando su obra. Y la tercera hipótesis, que creo que es la más probable, aunque podría ser tranquilamente una mezcla de las tres, la realidad, es que tal vez no haya un interés realmente de relanzar Star Wars recuperando su esencia y proyectándola a las nuevas audiencias, sino más bien mantener a Star Wars funcional, pero como una especie de etiqueta. Cuando vos querés darle prestigio a algo, le ponés la etiqueta Star Wars. O sea, necesitas que Star Wars tenga prestigio, pero vaciada de contenido. Esa creo que es la hipótesis más consistente de las tres que estoy barajando. ¿Por qué? Porque es como lo que hizo Todd Phillips con The Joker, básicamente. Tenía una película mediocre, con un personaje atractivo, pero sin demasiado argumento, y con un guión bastante malo, y sabía que iba a quedar condenado al Sundance Channel, y le dio un barniz metiendo con force al personaje en el universo Batman para chupar el prestigio de Batman y hacer de su personaje un Joker extraño, artificial, que les dé acceso al gran público. Creo que más o menos por ahí pasa la historia. ¿Qué creen ustedes? Los leo en los comentarios.